Buenas noches, me presento. Mi nombre es Josué Casares. Soy estudiante de la Universidad Humana y Mundial y voy a hablar acerca de un tema importante que es la estadística. Pero bueno, considero que antes de pasar como tal a los términos actuales y la función que tiene la estadística hoy en día, creo que es interesante y sobre todo importante abordar su historia, abarcar lo que es el origen y la evolución que ha tenido esta ciencia con el paso de los años. Primeramente, dando una definición básica, la estadística es una ciencia que conlleva métodos, conlleva procesamientos y conlleva fórmulas que se encargan de extraer datos que se analizarán y posteriormente se extraerán lo que serían conclusiones importantes. De hecho, la estadística está definida como una ciencia de los datos, ya que trata de darle una representación a los hechos en base a los datos que se han recogido. Pasando a los orígenes, la estadística se desarrolla en la Edad Antigua. Durante esta época, por medio de un término alemán que llama a la estadística como Statistik, define a la estadística como una ciencia del Estado, ya que en aquellos entonces se utilizaba la estadística con fines políticos, es decir, se creaban censos, lo que significa que porque por medio de estos censos se trataba de estudiar a los ciudadanos que pertenecían a una población. Durante esta etapa se presentaron tres civilizaciones que lo utilizaban para diferentes necesidades. Por ejemplo, el antiguo Egipto necesitaba organizar a los esclavos que se requerirían en la construcción de las pirámides. El imperio chino necesitaría organizar la parte de la agricultura y lo que sería todo el comercio. Luego está la antigua Grecia, que ellos se encargarían de eh, elegir, seleccionar a quienes serían los ciudadanos que formarían parte de sus filas armadas, de su ejército en pocas palabras. De aquí damos un salto a lo que sería la Edad Mediana. Durante este periodo no hubo gran avance en la estadística, ya que su finalidad era simplemente medir como tal los territorios que pertenecían a la iglesia y cuántos territorios en sí eran parte del poderío de la iglesia. Luego damos un brinco a lo que sería la Edad Moderna. Aquí es donde se presentan los cambios más relevantes para la estadística, ya que a partir de la peste durante 1500 en Inglaterra se necesitaba un conteo para poder conocer a exactitud la escala de muertos por medio de su sexo, es decir, saber cuántos hombres estaban muriendo, cuántas mujeres estaban muriendo y también discernir en las edades qué personas eran niños, qué personas eran adultos y ya personas de la tercera edad. Y es aquí donde precisamente se empiezan a implementar conceptos matemáticos a la estadística para que salga de su zona de confort que era en ese entonces mm, las funciones estatales, es decir, las funciones políticas, para poder llevarlo a otras partes como sería la economía y un estudio de la sociedad. Luego damos el brinco a la edad contemporánea. Durante la edad contemporánea es donde se empieza a utilizar el término de inferencia, que ahorita lo voy a explicar más adelante, que por medio de esta inferencia de la estadística ayuda a que el procesamiento de los datos y la organización y representación sea un poco más, bueno, no un poco, sea totalmente clara, sea totalmente de utilidad. Luego, ya pasando como tal a términos más actuales, la estadística se divide en dos raíces, lo que sería la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es la que se encarga de darle la representación física y comprensible como tal a los datos recolectados. Primeramente se divide en tres partes, lo que sería la recolección de los datos, la organización y posteriormente llegar representarlo por medio de lo que sería ya sea una tabla de barras, una tabla de histograma o una tabla de la famosa pastel, la barra de pastel. Luego de aquí está la de estadística inferencial. Esta en particular es la que se ha encargado de darle conclusiones a la estadística, que ha llevado incluso a predecir, que más bien ha llevado la estadística a diferentes áreas de estudio, como por ejemplo el comercio, la parte económica,
entre otras muchas cosas. Y bueno, por mi parte esto sería todo referente a la estadística.